El Banco Central Europeo se reúne el 30 de octubre y todo apunta a una nueva bajada de tipos. Si estás pensando en cuentas remuneradas o depósitos a plazo, este es el momento para decidir, porque es posible que después de esta decisión las ofertas empiecen a caer. Hoy te traigo un ranking actualizado, con más de 40 cuentas remuneradas y más de 200 depósitos a plazo fijo, tanto nacionales como europeos. Todo gratis y sin registro explicado en un solo vídeo. Si tienes liquidez y no quieres que tu dinero se quede parado, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y volvemos a actualizar el ranking después del vídeo de agosto, que os lo dejo por aquí. Hoy vamos a cubrir todas esas novedades de septiembre y de la primera mitad de octubre, con la vista puesta a la próxima decisión de tipos del Banco Central Europeo. Primero repasaremos las novedades de las cuentas remuneradas y su ranking actualizado, luego haremos lo mismo con los depósitos a plazo fijo, novedades destacadas y después ranking por plazos, y al final un vistazo rápido a ver cómo están esos tipos de interés y el sentimiento de bajadas en Estados Unidos. Y además recordaremos cuál debería ser la base de cualquier cartera bien construida. Ya nos encontramos en el Excel Mi Primer Millón, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero deberá ir a archivo y después hacer una copia. Y recordaros que podéis filtrar la tabla según deseéis. Podéis filtrar por importe máximo. Podéis filtrar por el país. No, que yo solo quiero entidades de España. Podéis filtrar por la nómina. Todo esto lo podéis modificar para que encontréis vuestra oferta preferida. Y adicionalmente, con las entidades que tengan algún tipo de colaboración que no supongan ningún coste, podréis tener aquí mi link, que ayudan un montón al canal. Y si os parece, veamos qué ha pasado desde agosto o esas novedades en las cuentas remuneradas. Empezaríamos con la bajada, que hubo muchos comentarios, de B100, que nos bajó del 2,23 que tenían anteriormente al 1,74 el 10 de septiembre. Y me gustaría destacar de esta cuenta B100, que sí que han bajado la cuenta que no tiene requisitos, pero la cuenta Health sí que sigue con este 3,20%. Y gracias a todos vuestros comentarios, ya sabemos que se pueden traspasar 30 euros al día en función de unos objetivos de pasos, y también nos dimos cuenta que podías ganar otros 30 euros al día si no te conectabas con el teléfono. Y agradecer de nuevo vuestros comentarios porque podemos ver la letra pequeñita. Y aquí nos comentan que si tú tienes la aplicación de B100 cerrada más de 7 días y no la abres, cuando te quiera contar ese objetivo de pasos no te va a contar. Y como bien nos explicaba en este comentario, de lunes a lunes deberíamos abrir una vez la aplicación para que contara efectivamente dichos pasos. Seguiríamos con Barnur Vision, una sorpresa en verde significa que han subido un poquito estos tipos de interés, pagaban un 1,90 y han subido al 2,2. Creo que merece la pena también comentarlo, porque en este caso la cuenta de ahorro plus que tenías unos reintegros limitados ya tienen el mismo tipo de interés, con lo que creo que es más práctica esta cuenta. Seguimos con esta cuenta de Bankinter que he retocado un poquito los tipos de interés y lo vemos por esa letra pequeña, porque si traes el Bizum y la nómina, es decir, ya serían con los ingresos, de los primeros 5.000 euros no te remuneran y después hasta el 2,47. Pero en cambio, si no traes el Bizum y no traes la nómina, también tendrías un 0 de estos primeros 5.000 euros, pero después el 2,47 no es in eternum, sino serían 3 meses y después tendrías un 1,98. Pero todo el mundo tiene que hacer esos números, porque si tú inviertes 10.000 euros, tendrías 5.000 sin remuneración, tendrías otros 5.000 que luego sería el 2, y si calculas las habas, pues sería un 1%. Si seguimos bajando, veríamos Collector, que la ha retocado un poquito, ha bajado 0,05, veríamos Klarna, que también ha tenido una bajada más sustancial. En este caso veríamos Openbank, que tiene una oferta solo a 4 meses, anteriormente era 6 meses y el 2,2, ahora lo hacen a 4 meses y al 2,5, pero luego sería un 0,2. En este caso, lamentablemente, Pibank ha bajado del 2 al 1,5. Renault Bank, en positivo, ha subido porque bajó anteriormente la cuenta al 1,6 y ahora la ha vuelto a subir al 2%. Podríamos ver Resus, que en este caso ha bajado y estaría por encima del 2 levemente al 2,06%. Y por último, TF Bank, que también ha bajado 0,10 del 2,15 al 2,05. Y si os parece, vayamos a por ese ranking. Y primero el top, cuentas nómina. Iríamos a este filtro, las quitaríamos todas y diríamos sí, nómina. Y después tendríamos que ordenar de más a menos. ¿Qué veríamos en empate? Pues la cuenta de Bankinter, un 5% hasta 10.000 euros, el segundo año sería un 2%. Veríamos en empate un poco superior en este caso Ibercaja, porque antes era hasta 20.000 y ahora está 12.000, nos deja retribuir 2.000 euros más a este 5% y de la misma manera que Bankinter, el segundo año era un 2%. Luego veríamos este depósito de Unicaja, que ya se descolgaría, que llegaba hasta 20.000, pero era el 3 para nuevos clientes y con la nómina. Luego seguiríamos con Banca March y ya lo tendríamos. Y ahora si lo hacemos al revés, es decir, sin requisito de nómina, y ordenamos de más a menos, nos daríamos cuenta que el campeón absoluto sería esta cuenta no nómina de Bankinter al 5%, y como de costumbre me veo con la obligación de recordar esa letra pequeña, porque no es una cuenta remunerada al uso que dejas el dinero, se te remunera y te olvidas. No, aquí tienes que seguir las reglas del juego. Y en este caso nos dicen 10 cargos de recibo al trimestre, es decir, que tienes que tener o domiciliar 3 recibos al mes.
Mantener tu tarjeta y tienes que gastar 3.000 euros. No es que tengas una tarjeta y haces una suscripción, es que te piden que gastes un poquito cada mes. Y además, en los 2 primeros meses tendrías que jugar a los ingresos. En segundo lugar, encontraríamos esta cuenta de Racing al 328, solo 3 meses. Algunos de vosotros habéis tenido dudas. Y en este sentido, este producto ofrece un tipo de interés alto en cuentas de ahorro. Después de 3 meses, tus ahorros se transferirán a una cuenta de ahorro de uno de nuestros bancos colaboradores dentro de Racing. Con lo que en este sentido entendemos que es una promoción de 3 meses y luego tendríamos que buscar otras de las alternativas de Racing. En este sentido, podrías estar 3 meses al 328 y luego podrías saltar a Resus, Nordax o a un plazo fijo. Siguiendo, tendríamos la cuenta de 100 Health de Abanca, que ya hemos comentado esos detalles. Seguiríamos con Open Bank, con Bank Norwegian, que no tendría requisitos y nos remunerarían de una manera fácil un 2,20 a expensas de esas decisiones de tipos. Seguiríamos con Trading 212, ojo, que aquí no responde el Fondo de Garantía de Depósitos, sino el Fondo de Compensación de Inversores, en este caso de Chipre. Y seguiríamos con Resus, Nordax, TF Bank, con estos 205, 206, y luego Collector, Renault Bank. Ojo, destacar el Sabadell, aquellos clientes más conservadores siguen con su oferta de para nuevos clientes hasta 20.000 euros el 2%, no se desmerece. Y terminaríamos con la archiconocida cuenta de Trade Republic. Yo recuerdo que este ranking no se genera solo. Me paso horas revisando condiciones, leyendo la letra pequeña y comprobando una por una las ofertas. Si este contenido te ahorra tiempo y te resulta útil, déjame un buen like, suscríbete y comenta cuál te ha parecido la mejor opción. Y ya hemos visto esas cuentas remuneradas y ahora vamos por los depósitos a plazo fijo, que siguen siendo una opción interesante para quienes buscan seguridad y algo más de rentabilidad en el corto y medio plazo. Ya nos encontramos en el mismo Excel, pero en la pestaña remuneración medio plazo. Y recordaros que todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero debería ir al archivo y aquí hacer una copia. Y si os parece, sigamos con esas novedades, que a diferencia de la última sesión sí que hemos visto que algunas entidades han hecho una oferta al alza. No mucho, pero un poquito. Podríamos ver en este caso Bella Europa, pero ojito, porque nos están haciendo el alza de un 2 subiendo a un 2,26 o un 2,44, pero en 3 y 6 meses. Ojalá lo hicieran a un poquito más de temporalidad. Banca March, en este sentido la oferta 6 meses la ha bajado y ha dejado la oferta 12 meses un poquito más atractiva, con este 2,10%. Seguimos con Banca Progetto, podríamos ver que en todas las temporalidades de más de 2 años, del 2,80 a un 2,90 ha bajado un 2,5 y en cambio las temporalidades más cortas también ha subido un poquito. Banca Sistema también ha bajado un poquitín, un 0,10, un 0,5. Podríamos ver Banco Finantia, que también ha bajado casi todas sus ofertas, pero la de nuevo cliente la ha hecho un poquito más atractiva, a 12 meses ese 2,40%. En este caso responde Portugal, pero con IBAN español no tenemos deberes del 720. Seguiríamos con Bank B, en este caso ha bajado las dos ofertas. Blue Or a 12 meses, pues del 2,67 ha subido 3 décimas, muy poquito, pero a un 2,70 a un año. Seguiremos con esta entidad, que vemos que fue nueva y que en este caso ha subido las ofertas, de un 2,77 a 5 años al 2,87, a 4 años, a 2 años de un 2,28 ha subido un poquito a un 2,38, y en este caso a 12 meses ha subido, pero por lo que hemos ido viendo ya quedaría un poquito descolgado. Ya veremos el ranking. Seguimos bajando, CTLM también ha bajado un poquito, Collector, Coppan, en este sentido en su oferta a 12 meses, pues del 2,17 ha subido al 2,31, EBN Banco también ha hecho un pequeño esfuerzo en subir algunas de las ofertas 0,10 décimas, y aunque no es publicidad, pues sí que he visto dos ofertas que quizá merece la pena destacar. A 3 meses un 4, que sería un 3,94 TIN, a 3 meses para nuevos clientes, y a 12 meses, en vez de lo que veis en la tabla de un 1,89, para nuevos clientes sería un 2,08. F-Shore, podríamos ver que ha subido en estas tres ofertas, de un 1,95 ha subido 0,55, del 2,15 al 2,5 un 0,35 a 4 años, y a 3 años ha subido 0,25 hasta el 2,5. Highton, que vuelve a responder Portugal sin deberes fiscales, podemos ver que a 18 meses tendríamos un 2,60 y todas las ofertas las ha subido un poquitín. Seguimos con Hamburg Comercial, que aquí respondía Alemania, en este sentido a 24 meses nos han subido 4 décimas y aquí nos han subido 9. Klarna sí que ha bajado un poquito casi todas sus ofertas. Manoban a 12 meses vemos que del 2,50 al 2,71, a ver cómo está este ranking. Miraltaban ha bajado del triple empate de 2,25 a 1,90, 2,10 y 2,20 en sentido de esa temporalidad. Seguiríamos con Nordax, que ha bajado de estos doses un poquito. Renault Bank, buenas noticias, que sé que a muchas personas les gusta. En este sentido, a 12 meses del 1,90 han hecho otro esfuerzo para subir al 2,10. A 24 meses del 1,95 al 2,30 y a 3 años tendríamos un 2,40. Esmebank también, igual hay algún empate aquí en estos 2,70 a 12 meses. TF Bank también ha subido un poquitín del 2, un medio punto, 0,40, 0,20.
Withing, en este caso, ha igualado todas las ofertas y en este caso 36 meses, que era un poquito más baja, la ha subido, no creo que destaque. Y United. Y ahora, si os parece, vayamos a por ese ranking. Pero como los tipos están bajando, a diferencia de antes, que siempre me iba a 12 meses, si os parece, vamos a ver esos rankings a más corto plazo. Que podríamos ver 3 y 4 meses. Y nos daríamos cuenta que la oferta más suculenta para nuevos clientes sería de Banco Vic, sería un 3% a 3 meses, y luego le seguiría de muy cerquita, casi con un empate del 2,30, Banca Progetto, Highton y Bay Europa, en este caso Italia, y doble empate de Portugal. Y ahora, si os parece, sigamos con el ranking de medio año. En este sentido, volvería a ganar Banco Vic a 6 meses con un 2,5, Highton, Bay Europa, Bluor, Fejor, Novum Bank, aquí tendríamos un poco de empate con este 2,40 y en cabecera 2,50, 2,45. Seguimos ahora con ese ranking a 9 meses, 6 sorpresas, no, estaría mandando en menos de un año el 2,5% hablando de estos tipos de interés, que quizá para 3 meses, otra cosa es los picos de tesorería, pero en este sentido yo intentaría coger un poquito más de tiempo. Y ahora sí, vamos a cruzar o vamos a ver ese año quién estaría líder. En este caso, mandaría Lituania, Letonia y Lituania, que nos estarían ofreciendo a 12 meses un 2,71 o un 2,70%. Comparándolo con el anterior ranking, incluso han subido un poquito las ofertas, porque en el anterior ranking estaba Bluor Bank con un 2,67 y luego Smebank con un 2,65, que también hablábamos de Letonia y Lituania. Y en este caso han hecho un pequeño esfuerzo y estaríamos en el 2,70%. Luego ya se descolgaría Novum Bank, que en este caso responde Malta, un 2,55, y luego Banca Progetto y Banca Finantia, que hablaría Italia y Portugal. Y ahora sigamos con las mejores ofertas para un año y medio y hasta 2. ¿Y qué veríamos? Un doble empate. La primera opción para 24 meses, 2 años, sería un 2,77 de Highton, responde Portugal. La segunda mejor alternativa para 24 meses sería de Smebank, un 2,75, muy a la par. Y vemos que luego habría otro doble empate. En este caso, paga más Smebank para un año y medio, que nos hablaría del 2,70, y Highton un 2,60 también para este año y medio. Y estas dos alternativas ya quedarían más descolgadas. Y si os parece, para terminar, vamos a ver todas aquellas alternativas que son a más de 2 años. A ver qué nos ofrecen o nos dejan de ofrecer. ¿Y qué vemos? La primera opción, un 3%. Pero ojo, ojito, hablamos de 10 años, hablamos de Italia y hablamos que no permite la cancelación anticipada. La segunda mejor opción, más de lo mismo, hablamos de 10 años, sin permitir la cancelación, todo y que responde en este caso Luxemburgo, pero no llegaríamos al 3%. La tercera opción, al menos ya es la mitad de tiempo, pero son 5 años, no permite la cancelación, responde Luxemburgo y tenemos un 2,87. En este sentido parece que estaría mejor. Y veríamos que habría bastante empate, o que ha apostado bastante fuerte esta banca pactual, que responde Luxemburgo, todo y que vemos que son plazos bastante extendidos. Y cruzando esos 5 años, podíamos ver esta oferta de la misma entidad, 2,75 a 4 años, y podíamos ver a menos de 4 años, pues esta oferta de Privatbanka, responde Eslovaquia, que hablaríamos de un 2,70%. Y como siempre, recuerda que tienes todo este análisis en el Excel gratuito y actualizado. Y todo esto está muy bien para rentabilizar la liquidez a corto plazo, pero seamos sinceros. Si solo te quedas en cuentas y depósitos, tu dinero no está creciendo, solo te estás defendiendo, y a largo plazo no basta para batir a la inflación. Y en este canal siempre hemos defendido que la prioridad número 1 es tener un buen fondo de emergencia bien cubierto. Y después, construir una patita de inversión a largo plazo en renta variable indexada. Hablamos de ese 20 o 30% en MSCI World o SP500 que nos da tranquilidad de mantener el poder adquisitivo con el paso del tiempo. Os dejo un vídeo por aquí donde explico todo esto con más detalle, y además en la descripción tenéis algunos ISIN concretos por si queréis empezar a mirarlo por vuestra cuenta. Porque, como ya vimos también en otro vídeo más técnico, que os lo dejo por aquí, si solo inviertes en monetarios y productos garantizados pierdes la batalla contra la inflación. Históricamente, incluso en momentos complicados, esa exposición del 20-30% en renta variable global ha sido la clave para no quedarte atrás. Y aquí es donde entra el papel de un buen broker. Porque para llevar esta estrategia a la práctica necesitas una plataforma que te permita operar de forma sencilla y segura. Y en mi caso utilizo Freedom24, que además de patrocinar este vídeo es una de las plataformas que utilizo en mi día a día. Y lo hago por 3 motivos. 1. Está regulado en Europa bajo la normativa MiFID II, lo que significa que los activos están a tu nombre y cuentan con el Fondo de Compensación para Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. 2. Solo trabajan con activos reales, acciones, ETFs y bonos de verdad. Y 3. Transparencia y respaldo. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq incluido en el Russell 3000. Y además de ofrecer acceso a más de 40.000 acciones, han ampliado su selección de ETFs a más de 3.600 disponibles. Y desde su portal Que Comprar suben reseñas y ideas de inversión cada semana, así como una selección de valores, ETFs y de bonos. Y aquí dentro podemos encontrar desde los clásicos de SP500, de MSCI World, hasta opciones más conservadoras, como monetarios o de renta fija. Y atención a la promoción de bienvenida, puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una.
Y aquí puedes ver la selección de acciones, es cuestión de suerte, pero es algo que te da valor desde el principio. Y recuerda, solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Abrir la cuenta es muy fácil, no te llevará más de 10 minutos, y si te piden alguna documentación extra es por seguridad, lo mismo que en cualquier otra entidad regulada. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y para los más curiosos, vamos a ver cómo están esos tipos de interés ahora mismo. Si hablamos de las cuentas remuneradas, tenemos que recordar que se mueven muy cerca del STER, el tipo a un día entre bancos. Y el STER camina pegado del tipo de facilidad del depósito del BCE, que podíamos ver que la última reunión fue un 2%. Y viendo el gráfico nos daríamos cuenta que las 3 últimas reuniones no han habido cambios. Y a la vez recordaros que este tipo de facilidad del depósito depende directamente de la política de tipos del BCE, que en este caso estaría al 2,15. Diferente, pero muy similar. Y saltando a los depósitos, normalmente se referencia con el Euribor a 12 meses. Y podríamos comprobar que en los últimos días ha estado un poco nervioso. De estar tocando el 2, que no lo llegó a perforar, vemos que ha superado incluso el 2,20 y ahora, por estas decisiones que se están acercando, supongo que ya se está relajando y bajando un poquito más. Y más vale una imagen que 1000 palabras. Aquí era cuando los tipos de interés eran máximos, cuando cayeron. Y aquí era que aunque cayó más Europa, Estados Unidos pusieron el freno. Y ahora veremos si arranca otra vez Estados Unidos y esto vuelve a acelerarse. Y nos despedimos con el barómetro de tipos de la Fed para ver ese sentimiento de recortes en Estados Unidos, que de momento el sentimiento es unánime. Faltan apenas 2 semanas y podríamos ver que casi el 96% opinan que vendrá una próxima caída de tipos. Y esto no acaba aquí, señoras y señores. Si hacemos un pasito más hacia adelante y vamos a la reunión de diciembre, pues podríamos ver que casi no tienen ninguna duda. Hace un día casi el 85%, pero es que en fecha actual casi el 96% dice que en diciembre vendrá otro recorte. Y no es copia-pega, pero si la Fed baja, Europa suele acompañar más pronto que tarde. Hoy te he traído un repaso completo con más de 240 ofertas activas, entre cuentas remuneradas y depósitos a plazo. ¿Cuál te ha parecido más interesante este mes? ¿Vas a mover parte de tu liquidez o prefieres esperar? Te leo en comentarios. Y si estás pensando en diversificar más allá de cuentas y depósitos, en el próximo vídeo veremos una comparativa muy completa con otras opciones conservadoras, fondos y ETFs monetarios, de renta fija y también muchos bonos, para que puedas decidir con datos que te conviene según tu horizonte. Y si este vídeo te ha sido útil, déjale un buen like, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que pueda aprovechar este ranking. Que nos vemos en el próximo.